Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Pasar a la U. El día de hoy continuamos respondiendo preguntas tipo examen de admisión de la Universidad Nacional, en este caso en el apartado de física. Así que no siendo más, iniciemos con las preguntas. Bueno, para iniciar respondiendo las preguntas de este apartado de física tenemos el siguiente enunciado, el cual nos dice: las preguntas 68 a 74 se refieren a la siguiente información. Un obrero sostiene el extremo de una tabla horizontal mientras el otro extremo descansa sobre la parte superior de un cilindro, como se muestra en la figura. El obrero camina con velocidad constante de 3 metros por segundo respecto al piso, mientras empuja la tabla, la cual hace rodar el cilindro bajo ella y sobre el piso. No hay deslizamiento en los puntos de contacto del cilindro con el piso ni con la tabla. A partir de esta información, la primera pregunta es: el gráfico que mejor representa las velocidades respecto al centro del cilindro de 4 puntos sobre el borde es... Bueno, entonces vamos a identificar qué es lo que nos dice el enunciado para poder hallar cuál es el gráfico que mejor representa estas velocidades respecto al centro del cilindro. Entonces vamos a ver, el ejercicio nos dice que el hombre va con una velocidad de 3 metros por segundo y va empujando una tabla. Esta tabla está haciendo que este cilindro realice un movimiento de rotación y un movimiento a su vez de traslación. Y la suma de estos dos movimientos está permitiendo que el cilindro avance mientras rueda. Entonces, ¿qué podemos identificar aquí? La primera pregunta va precisamente respecto al movimiento de rotación, debido a que se nos dice que cuáles son las velocidades respecto al centro del cilindro. Así que vamos a analizar cuáles serían estas velocidades y identificando 4 puntos sobre el borde. Estos 4 puntos, como podemos ver en todas las opciones, corresponden al punto de la izquierda, de arriba, de la derecha y de abajo. Entonces vamos a ver cómo sería el vector velocidad en cada uno de estos puntos. Bueno, este vector velocidad en un cilindro se representa tangencialmente y estos vectores indican en cada punto hacia dónde está girando dicho cilindro. Por lo tanto, en este punto el cilindro va a estar intentando dar la vuelta hacia la derecha. Así que la mejor representación de la velocidad respecto al centro del cilindro es una línea vertical, una flecha vertical que indique hacia arriba. Esta fuerza aquí va a estar haciendo que el cilindro se mueva hacia la derecha. Siguiendo el movimiento de rotación, el siguiente punto va a estar indicando hacia la derecha. Y también, como el primer punto, va a estar haciendo que gire hacia la derecha. El tercer punto, siguiendo la rotación, va a estar indicando hacia abajo. Y el cuarto punto, para terminar de hacer todo el giro, va a estar indicando hacia la izquierda. Entonces podemos identificar que si seguimos estas flechas se completa una vuelta, y esta sería como tal la representación de las velocidades en cada uno de estos puntos respecto al centro del cilindro. Precisamente esta es la representación de las velocidades en el movimiento rotacional. Así que sabiendo esto, vamos a identificar que la respuesta correcta es la A. Pero además vamos a ver una cosa. Aquí sucede un fallo debido a que se muestra una incongruencia. La primera flecha va hacia arriba, bien. La segunda flecha va hacia la derecha, bien. La tercera flecha va hacia abajo, pero la cuarta flecha va hacia la derecha. Y acá hay una incongruencia debido a que no puede cruzarse una velocidad con la otra, porque el cilindro no puede estar girando hacia la derecha y hacia la izquierda a la vez. Así que esto estaría totalmente mal. La tercera opción no muestra las velocidades respecto al centro del cilindro, sino que esta opción precisamente representa el otro tipo de movimiento, que es el movimiento traslacional. Entonces también estaría mal. Y la cuarta opción también estaría mal debido a que esta representa también otra velocidad,
que vamos a ver precisamente en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: el gráfico que mejor representa las velocidades respecto al piso de 4 puntos sobre el borde del cilindro es... Bueno, como dijimos anteriormente, ya no puede ser la primera opción, debido a que esta representa las velocidades respecto al centro del cilindro. La segunda opción no puede ser, debido a que esta representa el movimiento traslacional, o sea, solo el movimiento así, solo el movimiento sobre el plano, y lo que nos pide este ejercicio es las velocidades respecto al piso, o sea, el movimiento completo, la suma del movimiento rotacional más el movimiento traslacional. Así que la segunda opción solo nos está mostrando el movimiento traslacional y además tiene un error, debido a que falta un punto aquí. Y esta flecha de arriba está más larga y todos estos puntos, todas estas flechas deben ser iguales en el movimiento traslacional. Miremos la cuarta opción. La cuarta opción también estaría mal, debido a que, como ya dijimos anteriormente, presenta una incongruencia. Este representaría el movimiento rotacional, pero hay una incongruencia acá, debido a que hay una flecha indicando un movimiento en sentido antihorario y un movimiento en sentido horario, y esto no puede ser así. Entonces, por última opción nos quedaría la C, que precisamente es la respuesta correcta, por lo que ya vamos a ver a continuación. Como ya les dije, hay dos tipos de movimientos que se resaltan al mover una rueda. Uno de estos es el movimiento rotacional y el otro el movimiento traslacional. La suma de estos dos movimientos nos da el movimiento completo, que sería que mientras va avanzando la rueda, va rodando. Y entonces, ¿cómo haríamos esta suma de estos dos movimientos? Pues muy sencillo. Tenemos el movimiento rotacional, que como ya lo habíamos indicado, eran unas flechas tangenciales. De esta manera. Y tenemos el movimiento traslacional, que también son unas flechas, pero estas van indicando solo el sentido hacia donde se está moviendo el cilindro. Entonces, las flechas irían indicadas de esta manera. ¿Y cómo se realiza la suma de vectores? En cada uno de estos puntos vamos a sumar el vector de rotación y el vector que nos está indicando la traslación, y esto se realiza uniendo los dos puntos extremos de cada vector, y el vector total nos daría este vector de acá. El punto de arriba, la suma de los dos vectores nos daría una línea más larga, una flecha más larga. El vector de la derecha, nuevamente unimos los dos puntos extremos de cada vector y lo unimos. Y por último, el último vector no estaría representado, debido a que el vector de rotación y el vector de traslación se cancelan, así que no estaría identificado. Y si vemos, esta relación se representa claramente en el tercer punto. Entonces, para este tipo de preguntas sobre el movimiento de un círculo, hay que tener claro esos dos tipos de movimientos: el movimiento rotacional y el movimiento traslacional, y que la suma de ellos dos da el movimiento total del cilindro. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: la velocidad del piso respecto al obrero es... Bueno, como en el enunciado nos decía, la persona va con una velocidad de 3 metros por segundo. Pero mucho cuidado, porque esta velocidad, como se nos indicaba claramente en el enunciado, es la velocidad de la persona respecto al piso. Y lo que nos están preguntando acá es precisamente lo contrario: la velocidad del piso respecto al obrero. Así que, ¿cómo entenderíamos esta pregunta? Bueno, vamos a imaginar que el señor no va caminando y que él no está consciente de que va caminando, sino que va, digamos, en un carrito que lo hace avanzar.
Igualmente va a 3 metros por segundo, pero él no está consciente de que está avanzando. Si hay una cámara que lo mira desde el piso, la cámara lo va a ver con una velocidad de 3 metros por segundo. Pero si él va mirando la cámara y está consciente de que no está caminando, él va a mirar como si la cámara se estuviera moviendo opuestamente a él. O sea, como si la cámara tuviera un movimiento contrario al que él está haciendo. O sea, un movimiento de 3 metros por segundo, pero en sentido contrario. Esto sucede también en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando vamos en un carro. Si vamos en un carro a 10 kilómetros por hora y hay un carro que va pasando en sentido contrario a nosotros, si vemos al otro carro que digamos va también a 10 kilómetros por hora y nosotros a 10 kilómetros por hora, nosotros vamos a ver como si este carro fuera a 20 kilómetros por hora, porque aquí las velocidades se suman. Entonces, al analizar una velocidad, debemos tener en cuenta respecto a qué lo estamos mirando. Otro ejemplo sería cuando vamos en el mismo sentido los dos carros. Este va a 10 kilómetros por hora y este va a 10 kilómetros por hora. Y si yo voy en este carro y miro el otro carro, parecería como si ninguno de los dos estuviera avanzando. O sea, como si estuviéramos quietos. Entonces, eso es lo mismo que nos estaban preguntando aquí. Entonces, como ya vimos, la respuesta correcta es la B. La velocidad del piso respecto al obrero será contraria a la velocidad del obrero respecto al piso. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: respecto al piso, identifique la relación correcta de las velocidades de los objetos. Entonces vamos a mirar qué velocidad llevaría la tabla. Como el enunciado nos indica que la persona va con una velocidad de 3 metros por segundo y esta persona va tomando una tabla con la cual hace avanzar una rueda, entonces podemos identificar algo. Esta relación la podemos tomar como un solo objeto, debido a que en ningún momento suelta la tabla, ni estira ni alarga los brazos para cambiar la velocidad de la tabla. Así que esta velocidad que lleva la persona será la misma velocidad que lleva la tabla. Así que la primera relación será la relación 1A. Así que ya podemos descartar la opción A y la opción C, que no muestran en primera opción la opción 1A. Vamos a ver la segunda relación, que es la del centro del cilindro respecto al piso. Como ya vimos, el cilindro va con un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Y como la persona está haciendo que este cilindro se mueva y nuestro plano de referencia va hacia la derecha, entonces esta velocidad debe ser positiva. Por lo tanto, no puede ser la B. Y tampoco puede ser 0 porque, como ya dijimos, se está moviendo debido a que la persona lo está empujando. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la 2D. Y como tal, la opción correcta sería la D, que muestra esta relación, 2D. Y por último, la relación de la velocidad piso respecto al piso pues va a ser 0, debido a que es el mismo punto y está quieto. En ningún momento el piso se está moviendo. Entonces esta relación va a ser 3C, como lo muestra la D. Y hay algo curioso en este ejercicio, porque ya nos muestra un dato que no teníamos, que es la velocidad del centro del cilindro respecto al piso. O sea, a qué velocidad se está moviendo el cilindro cuando realiza todo el movimiento, cuando realiza la suma del movimiento rotacional más el movimiento traslacional. Y esto nos va a servir para el siguiente ejercicio. Entonces, aquí podemos identificar que la velocidad del centro del cilindro va a ser la mitad de la velocidad de la tabla o de la velocidad de la persona.
Y esto lo podemos también analizar con el siguiente experimento, el cual les voy a mostrar aquí. Ustedes pueden hacer en sus casas este experimento. Ponen, por ejemplo, como cilindro un lápiz redondo o algo que sea redondo, y con su dedo lo van a empujar. Entonces, primero van a medir cuánto mide su dedo de aquí a aquí, cuánto mide esto, que por ejemplo mida, no sé, 8 centímetros, y van a empezar a avanzar. Cuando empiecen a avanzar, van a parar cuando el cilindro llegue a tocar esta parte de acá, y eso va a ser en una posición de este estilo. Donde va a quedar el dedo aquí y el cilindro acá. Si realizan esta medición, se van a dar cuenta de una cosa. Lo que lograron avanzar en todo este espacio fue el doble de lo que medía el dedo. O sea, si el dedo medía 8 centímetros, entonces lo que pudieron avanzar fue 16 centímetros desde la punta del dedo. Y donde quedó la rueda precisamente es la mitad de todo lo que avanzaron, o sea, 8 centímetros. Y esto precisamente nos indica esta relación, que la tabla va a 3 metros por segundo y el cilindro va a 1.5 metros por segundo, exactamente la mitad de la velocidad de la tabla. Entonces pueden realizar este experimento en sus casas y comprobar que es así. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, como ya les dije, esta pregunta anterior, realizando este análisis de la velocidad del cilindro, nos va a servir para estas dos preguntas que vienen a continuación. Una que nos dice, si la tabla mide 6 metros, el obrero choca con el cilindro al cabo de... Entonces, como ya dijimos, la tabla va a avanzar el doble de su tamaño. O sea que si en este caso la tabla mide 6 metros, lo que va a poder avanzar son 12 metros desde que inicia el movimiento. O sea que la tabla va a avanzar 12 metros. Y el cilindro va a poder avanzar 6 metros, porque dijimos que era la mitad de este avance. Y si la persona, como nos mostraba el enunciado, va a 3 metros por segundo, ¿cuánto tiempo le tomaría en chocar con el cilindro? Pues esto lo vamos a analizar viendo el avance total de la tabla. Si avanzó 12 metros y iba a una velocidad de 3 metros por segundo, ¿cuánto tiempo duró? Entonces, si duró 1 segundo, va a haber avanzado 3 metros. Si duró 2 segundos, va a haber avanzado 6 metros. Si duró 4 segundos, pues va a haber avanzado 12 metros. Así que la respuesta correcta va a ser la B. Duró 4 segundos en avanzar el total de la tabla para que pudiera chocar el cilindro con la persona. Bueno, y la última pregunta dice lo siguiente. Cuando el obrero choca con el cilindro, ha recorrido, y como ya lo hemos visto aquí, pues la persona no va a haber recorrido 6 metros, sino que va a haber recorrido 12 metros también, debido a que él inició 6 metros antes, porque la tabla medía 6 metros. Y de aquí a aquí pues va a haber 12 metros. La respuesta correcta será la C, 12 metros. Y eso sería todo por el día de hoy. Así que no siendo más, recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir, darle me gusta al video y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.